Bienvenidos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los lentes oscuros dañan la retina. A ver, ¿cuántos? Que levanten la mano todos los que usan lentes oscuros en la época de verano o en los días soleados. Todos, 100%. Muy bien. Y se han puesto a pensar si lo que están haciendo es correcto para proteger sus ojos o están haciendo lo incorrecto para la protección de sus ojos. Seguramente que todos me van a decir que lo que están haciendo es correcto. Les voy a demostrar que los lentes oscuros dañan la retina. ¿Quiénes están implicados en la visión de los objetos? Principalmente el órgano llamado ojo y la luz. Son dos de los elementos más importantes, ¿no? que tienen que ver con la visión. El ojo tiene una diversidad de partes, muchas partes, pero aquí vamos a hablar solamente de las principales que están implicadas en este problema que nos lleva a demostrar que los lentes oscuros dañan la retina. Principalmente tenemos aquí en el ojo el iris, que es el órgano que le da el color al ojo. Si ustedes han visto o tienen ojos verdes, es porque su iris es de color verde. Si tienen ojos azules, es porque su iris es de color azul. Si tienen los ojos marrones, es porque su iris es de color marrón. El orificio que está en medio del iris es la llamada pupila. Sobre el iris está la córnea. La córnea es una especie de tapa, así casi como de la tapita de los relojes de pared. Así la córnea es un organito transparente que está cubriendo la parte delantera del ojo, ¿no? Que cubre a la iris y la pupila. Luego, detrás de la pupila tenemos otro organito. Aquí está el cristalino. Y al fondo del ojo tenemos la retina. La retina es el lugar donde se van a formar las imágenes, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos ante nuestra presencia una imagen, esas imágenes que son los cuerpos que están relacionados con la luz, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, aquí un peoncito, ¿no? Un peoncito de ajedrez, este peón de ajedrez va a recibir los rayos luminosos, ¿no? De la luz natural del sol, y estos rayos van a reflejarse, van a atravesar la pupila, ¿no? Van a atravesar la pupila y van a terminar formando una imagen invertida en la retina. Es así más o menos como funciona la visión general. Entonces nosotros vemos a los objetos gracias a la luz que incide sobre ellos y finalmente al atravesar todos los elementos del ojo termina formando la imagen en la retina. De hecho que esta luz que ingresa hasta llegar a la retina, aquí en la retina hay dos organitos o dos estructuras importantes que tienen que ver con la visión, que son los conos y los bastones, ¿no? Los conos y los bastones. Los conos favorecen la visión en el día, ¿no? Tiene la capacidad de trabajar la gran cantidad de luz que hay. Y los bastones son los que nos permiten ver en la penumbra o en la oscuridad. Significa que son más sensibles, pueden trabajar, pueden captar la poca luz que hay en esos momentos del día. Muy bien. Entonces, aquí en la retina, estos conos y estos bastones tienen que trabajar con la intensidad luminosa y tienen unas sustancias químicas
que se conocen como los fotopigmentos, ¿no? Los fotopigmentos. Cuando la luz llega hasta la retina, las células fotorreceptoras captan esa luz y por medio de los fotopigmentos, estos fotopigmentos con toda esa intensidad de la energía luminosa se decoloran y luego vuelven a adoptar su color original. En ese instante en el que se produce la decoloración y la recoloración, se generan unos cambios eléctricos. Esos cambios eléctricos son conducidos a través del nervio óptico hacia el cerebro. Y ahí en el cerebro es que se genera la imagen del objeto que estamos observando. Entonces, como pueden ver, los rayos luminosos que se desprenden del cuerpo o del objeto atraviesan toda la estructura del ojo hasta llegar a la retina. El iris es un órgano muy activo en el proceso de la visión. El iris es sensible a la intensidad de la luz que hay en el espacio. Si hay mucha luz, si la intensidad luminosa es abundante, el iris puede cerrarse. Al cerrarse va a quedar un espacio pequeño. Por ese espacio pequeño pasará una poca cantidad de rayos luminosos hacia la retina. Y la imagen se va a perder. Y la imagen finalmente efectivamente. Si vamos a estar en un espacio cerrado, oscuro o en una penumbra, el iris se va a dilatar, ¿no? El iris va a dar lugar a una pupila mucho más grande. Al estar la pupila más grande, la cantidad de rayos, la cantidad de radiación luminosa que va a ingresar hacia la retina va a ser mayor. Entonces, miren, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué sucede? Sucede por lo siguiente. El iris está formado por dos tipos de músculos de tipo liso. Unos músculos que están dispuestos en una posición circular, ¿no? Unos músculos circulares, y también unos músculos que están dispuestos a modo de rayos, casi como los rayos de una bicicleta, ¿no? Unos músculos radiales. Entonces, hay músculos circulares y músculos radiales en el iris. Y estos músculos responden a la intensidad luminosa que llega al ojo. Si llega una alta cantidad de radiación, ¿no? A mayor radiación, ¿qué pasa con el ojo? Los músculos circulares, ¿no? Los músculos circulares se van a contraer. Al contraerse los músculos circulares, la pupila va a disminuir en su radio, en su tamaño. Por lo tanto, a mayor radiación, la pupila se hace más pequeña y la cantidad de radiación que ingresa al ojo es menor. Pero en la oscuridad pasa todo lo contrario. En la oscuridad, los músculos radiales son los que se contraen. Cuando los músculos radiales se contraen, ¿no? ¿Qué va a pasar con la pupila? La pupila aumenta su tamaño, ¿no? Como pueden ver aquí, los músculos radiales se han contraído y al contraerse los músculos radiales, el tamaño de la pupila aumenta. Al aumentar el tamaño de la pupila, la cantidad de radiación que va a ingresar al ojo va a ser mayor. Entonces, este trabajo que tiene la pupila es de vital importancia. Lo que acabamos de explicar va a servir para poder entender de qué manera los lentes oscuros pueden dañar la retina. Si alguien se coloca lentes oscuros, ¿no? Los lentes oscuros
tienen una serie de pigmentos, ¿no? Una serie de colorantes que le dan ese aspecto oscuro al lente. Estos pigmentos tienden a retener la energía luminosa, pero la energía luminosa del espectro visible. Vamos a recordar un poco qué cosa es el espectro visible. Nosotros sabemos que vivimos en un ambiente lleno de radiaciones de todo tipo. A ese conjunto universal de las radiaciones le llamamos el espectro electromagnético. ¿No? Es el espectro electromagnético. Pero vamos a tomar una porción de ese espectro electromagnético, ¿no? Una porción. Nosotros conocemos el espectro electromagnético de la zona visible, que es la que vemos cuando aparece el arco iris, ¿no? El arco iris tiene los siguientes colores. Empieza en el rojo, sigue por el naranja, sigue por el amarillo, luego tenemos el verde, luego tenemos el cian, o también verde azulado, ¿no? Un verde azulado, o el verde turquesa que le llamamos. Luego viene el azul y el violeta, ¿no? Estos que son los colores del arco iris son las radiaciones que están en este espacio del espectro, que se conoce con el nombre de el espectro de la luz visible, ¿no? El espectro de la luz visible. Ahora, por encima de este espectro tenemos los rayos infrarrojos y por debajo del espectro los rayos ultravioleta. Bien, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos colores del espectro tiene una determinada longitud de onda, ¿no? Ustedes saben que la luz es una partícula, ¿no? Que tiene un movimiento ondulatorio. Entonces, si la luz se desplaza como partícula, va a describir ondas, y la distancia que hay entre el pico máximo de dos ondas consecutivas, a ese espacio se le llama longitud de onda. Entonces, miren, la longitud de onda del rojo con respecto a la longitud de onda del ultravioleta, ¿no? La longitud de onda del rojo es mucho más grande que la longitud de onda del ultravioleta. Y esto es importante. ¿Por qué? A mayor longitud de onda, la energía que porta esa radiación es baja. O sea, podemos decir que a mayor longitud de onda hay menor energía en esa partícula luminosa. Entonces, en el caso del violeta, el violeta tiene una longitud de onda menor. Entonces, a menor longitud de onda, mayor será la energía que va a aportar esa radiación. Los fotopigmentos que están en la retina, los fotopigmentos de la retina, son sustancias que tienen la capacidad de absorber estas longitudes de onda. Y cuando esas sustancias absorben estas longitudes de onda, inmediatamente las moléculas se excitan, se estimulan y nos dan la capacidad de poder ver los cuerpos en la luz visible. Sin embargo, si la radiación infrarroja de la luz natural llega a los fotopigmentos,
de la retina, como tienen muy poca energía, no pueden excitar a los fotorreceptores. Si los fotorreceptores no se excitan, entonces no pueden cumplir la función de visibilidad. Es por eso que nosotros no podemos ver en el infrarrojo de la luz natural. ¿Qué pasa con el otro extremo, con el extremo de la luz ultravioleta? En la radiación solar, además de la luz visible, hay radiación ultravioleta. Como pueden ver, la radiación ultravioleta tendría una longitud de onda muchísimo más pequeña que la radiación violeta. Y además tendría mayor energía. Entonces, si esta radiación ultravioleta llega a los fotorreceptores de la retina, los fotopigmentos de la retina se van a excitar de tal manera, ¿no?, con una gran intensidad, que van a terminar dañándose. Si los fotorreceptores se dañan por esa gran intensidad de la luz ultravioleta, entonces la retina también se va a malograr. La retina está formada por una serie de células. No olvidemos que la retina es una proyección del nervio óptico. Por lo tanto, si se dañan las moléculas que forman la retina se va a malograr. Y si es en la retina donde se forman las imágenes, vamos a quedar ciegos. Entonces, ojo aquí, vamos otra vez a los lentes. Si los lentes son oscuros, tienen colorantes, ¿no? Los lentes son oscuros porque tienen colorantes. Pero estos colorantes solamente tienen la capacidad de absorber este tipo de radiación, la radiación de la luz visible, pero no tienen la capacidad para absorber la radiación ultravioleta. Entonces, si yo me pongo lentes oscuros, estoy generando ante mi ojo un espacio oscuro. Y ya hemos visto que el iris, ¿no?, este iris responde a la intensidad luminosa. Si yo estoy generando un espacio oscuro, ¿qué va a pasar con el iris? Se va a dilatar la pupila, ¿no? El iris se contrae. Ya hemos visto que cuando hay una alta intensidad luminosa, el iris se contrae. Recordando, entonces, que el espacio oscuro favorece la dilatación de la pupila. Si estamos en un día soleado y nos colocamos los lentes oscuros pensando que vamos a proteger la estructura del ojo, ¿no? Entonces, cuando nos colocamos los lentes oscuros, el día está muy soleado, generamos un espacio oscuro delante del ojo, favorecemos la dilatación de la pupila y por lo tanto, toda esa gran intensidad de luz que va dirigida hacia el ojo, solo en el lente va a quedar retenida la radiación de la luz visible, pero no va a quedar retenida la radiación ultravioleta. Entonces, al estar muy dilatada la pupila, gran cantidad de radiación ultravioleta va a llegar hacia la retina, lo cual va a generar daño a las células fotorreceptoras, a los fotopigmentos, y con el paso de los años podemos perder la visión. Para no llegar a esos extremos, lo recomendable es que utilicemos los lentes oscuros, pero con filtro, ¿no? Lentes oscuros con filtro para rayos UV. ultravioleta. Los lentes oscuros que tienen filtro para rayos ultravioleta o absorben los rayos ultravioletas, o los reflejan, ¿no? ¿Qué significa? Significa que si el rayo ultravioleta llega al lente, este rayo que llegó al lente va a rebotar. Entonces, de esa manera, este rayo ya no llega a la retina. Y tampoco va a llegar a las otras estructuras del ojo, que son, por ejemplo, la córnea, la región de los párpados, ¿no? Va a proteger de cualquier otro tipo de afecciones que vamos a tratar más adelante en una nueva sección. Gracias.